La historia de los orígenes del cristianismo seguro que nos suena a todos, ¿verdad? Pero casi siempre nos llega súper simplificada. Hoy vamos a meternos de lleno en la historia que no suele contarse en los libros. Y para arrancar, hay una pregunta que es, yo diría, una de las más cruciales de la historia de Occidente. A ver, ¿cómo es posible que un movimiento minúsculo, nacido en los márgenes del Imperio Romano y que era visto como una simple secta judía, no solo consiga sobrevivir a la ejecución de su fundador, sino que termine nada menos que transformando por completo el mismísimo imperio que intentó aplastarlo? Pues la respuesta, ya os adelanto, no es nada simple y está llena de giros inesperados. Bueno, vamos al lío. Para entender cómo se expandió, lo primero es mirar el terreno de juego, el Imperio Romano. Y es que, sin quererlo, Roma puso la alfombra roja para que esta nueva fe se extendiera como la pólvora. A ver, pensemos un momento. Teníamos la famosa Pax Romana, que garantizaba una seguridad increíble para viajar. Luego estaban esas calzadas y rutas marítimas, que eran como las autopistas de la época, conectando todo, desde Hispania hasta Siria. Y encima, un idioma común, el griego koiné, que hacía que el mensaje se entendiera en cualquier puerto o ciudad importante. O sea, era un mundo globalizado, el escenario perfecto para que las ideas volaran. Claro, con todo este caldo de cultivo, la velocidad fue alucinante. La noticia de este nuevo movimiento no es que se fuera extendiendo poco a poco, no. Como dice una fuente, literalmente corrió como un reguero de pólvora por todas las venas del imperio. Vale, ya tenemos el escenario. Ahora vamos al kilómetro cero, al epicentro de toda esta explosión, la comunidad de Jerusalén. Es aquí, justo después de la muerte de Jesús, donde empieza todo el movimiento. Y ojo, porque la cronología de los inicios es de auténtico vértigo. Todo arranca con esa chispa de Pentecostés por ahí por el año 30. Y es que en menos de una década, esa pequeña comunidad de Jerusalén no es que solo se consolide, es que ya está preparada para lanzar su mensaje al mundo entero. Pero, y esto es súper importante, no hay que imaginarse a esta comunidad madre como un bloque de granito todo uniforme. Para nada. Desde el minuto uno fue un auténtico crisol, una mezcla de grupos diferentes, cada uno con sus propias ideas y, claro, sus propias tensiones. Aquí se ve muy bien esa complejidad. Por un lado estaban los 12, el núcleo duro, los originales de Galilea. Pero luego, ojo, estaban los helenistas, que eran judíos de la diáspora, que hablaban griego y que fueron el puente clave hacia el mundo no judío. Las fuentes además insisten en el papel crucial de las mujeres, que fueron las primeras testigos de todo. Y como no, también había un grupo más conservador, el de Santiago, que defendía seguir la ley judía a rajatabla. Esta diversidad, claro, fue una fuente de riqueza, pero también de muchos conflictos. Vale, y la pregunta del millón es, ¿cómo lo hicieron? ¿Cuál era su secreto? Pues se basaba en 4 pilares potentísimos. Primero, la didaqué, la enseñanza, que básicamente era contar la historia y el mensaje de Jesús. Segundo, la koinonía, una vida en comunidad tan radical que lo compartían absolutamente todo. Tercero, los prodigios y señales, que en la época se veían como la prueba definitiva del poder divino. Y por último, el martirio, el testimonio final, estar dispuesto a morir por las propias ideas. Esto último, para la mentalidad romana, fue algo que les impactó profundamente. Muy bien, ahora que hemos visto cómo empezó todo en Jerusalén, vamos a ver qué pasa cuando el mensaje sale de allí, porque al viajar empezó a coger diferentes sabores, a adaptarse a cada lugar. De hecho, es que las fuentes nos dicen que incluso antes de esa gran expansión ya había como mínimo 2 versiones. Por un lado, un cristianismo más de Galilea, más rural, itinerante, centrado en Jesús como un maestro de sabiduría. Y por otro, el de Jerusalén, mucho más urbano, más organizado y enfocado en el significado teológico de su muerte y resurrección. 2 caras de la misma moneda desde el principio. Y en esta historia de expansión hay una ciudad que es la protagonista absoluta. Antioquía, en la actual Turquía. Era la tercera ciudad más grande del imperio, un hervidero de culturas. Fue allí, precisamente, donde por primera vez se dirigió el mensaje de forma deliberada a los no judíos. Antioquía fue, sin duda, la plataforma de lanzamiento al mundo. Y aquí tenemos que hablar de un concepto que es fundamental para entender todo esto, la inculturación. ¿Qué es esto? Pues que el cristianismo no llegó como un bloque de hormigón para imponerse. Todo lo contrario. Se adaptó, dialogó con las culturas que encontraba y fue tomando características de cada lugar. No fue una conquista, fue más bien una conversación cultural. Y si queremos un ejemplo que es, de verdad, perfecto para ver esta inculturación en acción, tenemos que irnos a Egipto, una tierra con una herencia cultural y religiosa milenaria, potentísima. Es que esta mezcla llegó a ser tan profunda que hasta el mismísimo emperador Adriano se quedó perplejo. Hacia el año 130 escribió algo sobre Egipto que es alucinante.
Decía que las fronteras eran súper difusas, que los que veneraban al dios local Serapis también se consideraban cristianos. Y ojo a esto, que hasta los obispos cristianos estaban consagrados a Serapis. Es un sincretismo, una fusión que hoy nos parece increíble. Pero Egipto fue solo un caso. En realidad, en cada región surgieron versiones con su propia personalidad. El cristianismo sirio, por ejemplo, era mucho más austero y ascético. El copto en Egipto, como hemos visto, hundía sus raíces en las tradiciones faraónicas. El helenístico, en las grandes ciudades, se ponía a dialogar con Platón y la filosofía griega, o las corrientes gnósticas que ofrecían un camino mucho más místico. Un montón de caras diferentes. Entonces, después de todo este viaje, ¿con qué nos quedamos? ¿Cuál es la idea clave? Pues que la verdadera historia de los orígenes es mucho, pero mucho más plural y compleja de lo que nos han contado. La gran idea, el titular de todo esto, es que el cristianismo primitivo no era una única religión, monolítica y centralizada. Para nada. Era más bien como una red de comunidades, una especie de federación de cristianismos locales, cada uno con su propia identidad, conectados entre sí, sí, pero increíblemente diversos. Hay una de las fuentes que lo resume a la perfección. La clave de todo fue la adaptación. Dice así: en cada zona nacía un cristianismo particular, que se iba moldeando al entrar en contacto con las peculiaridades de cada pueblo, de cada cultura. Y todo esto, claro, nos deja con una pregunta final, una para darle vueltas. Saber que la religión más grande del planeta no nació como un único y gigantesco roble, sino más bien como un bosque lleno de árboles distintos, ¿cómo cambia eso la forma en que vemos su historia y sobre todo su presente?